Amamos lo que hacemos, por eso lo hacemos bien. Pinturas Durocolor. Treinta años de experiencia en el mercado nos ratifican como una empresa sólida, que gracias a nuestro constante esfuerzo de mejoramiento continuo nos ha hecho merecedores de 5 premios internacionales a la calidad y 2 procesos de certificación basados en normas internacionales. Nuestra meta es entregarle a nuestros clientes productos confiables, elaborados con los más altos estándares de calidad y comprobados en nuestro laboratorio con tecnología de punta y con personal calificado, buscando así seguir siendo líderes en el mercado. Para Durocolor es muy importante el rendimiento de sus productos, por eso hemos diseñado procesos de seguimiento para garantizar su desempeño y ofrecer siempre el mejor producto. Viscosidad en unidades Krebs. Esta prueba se efectúa de acuerdo con lo indicado en la norma NTC 559. Con esta prueba evaluamos la viscosidad de la pintura, es decir, qué tan espesa debe ser para lograr un óptimo rendimiento. Recuerde que debe existir un balance adecuado, pues finalmente el agua no pinta, lo que pinta es la pintura. Para esta prueba se lleva la muestra de pintura a una temperatura de 25 grados centígrados. Luego se toma la lectura de viscosidad utilizando un viscosímetro debidamente calibrado. Contenido de sólidos, fracción en volumen. Esta prueba se efectúa de acuerdo con lo indicado en la norma NTC 1786. Con esta prueba evaluamos el balance adecuado de tierras y comprobamos la excelente calidad de materias primas utilizadas por Durocolor. Para esta prueba se toma una muestra de la pintura pesándola en una balanza analítica de 4 cifras decimales. Luego se lleva esta muestra al horno de precisión por 1 hora a una temperatura de 110 grados centígrados. Simultáneamente se pesa un disco de acero inoxidable en el aire y luego en agua para determinar la diferencia en la densidad. Paso seguido, se recubre el disco con la pintura y se lleva al horno de precisión a una temperatura de 110 grados centígrados por 1 hora. Se retira la muestra que se había dejado secando anteriormente y se pesa, determinando el contenido de material no volátil de la muestra. Luego de secar el disco, este se pesa nuevamente en el aire y en el agua. Con todos estos datos se calcula y determina el contenido de sólidos, fracción en volumen. Finura de dispersión en unidades Heckman. Esta prueba se efectúa de acuerdo con lo indicado en la norma NTC 557. En esta prueba evaluamos el punto óptimo del proceso de fabricación al comprobar que la pintura no presente grumos ni residuos de materias primas. Para esta prueba se toma una muestra de la pintura a mitad del proceso y se aplica en el grindómetro. Se esparce la muestra y se evalúa a contraluz la finura con que las materias primas han sido molidas. Esta medición se realiza en unidades Heckman y debe ser mínimo de 4 unidades. Poder cubriente, relación de contraste. Esta prueba se efectúa de acuerdo con lo indicado en la norma NTC 4974. Esta es una prueba significativa en el proceso de producción, pues evaluamos el poder de cubrimiento que tienen nuestras pinturas. Para esta prueba utilizamos un espectrofotómetro certificado por NIST, quien dicta los estándares norteamericanos usados en la industria. La pintura de prueba se aplica en una leneta. Esta aplicación debe hacerse a una velocidad de 6 centímetros por segundo. Luego, se seca la muestra en el horno de precisión a una temperatura de 60 grados centígrados por 5 minutos. Se retira la muestra y se evalúa con el espectrofotómetro, leyendo el poder de cubrimiento de la pintura, que debe ser mayor al 95%. Tiempo de secamiento para repintar.
Esta prueba se efectúa de acuerdo con lo indicado en la norma NTC 598. Con este equipo evaluamos el secado de dos formas, para aplicar la siguiente mano y para evaluar el tiempo de curado total de la pintura. Esta prueba se realiza en un cuarto de condiciones controladas a una temperatura de 25 grados centígrados y humedad relativa del 50%. Se aplica sobre un vidrio una muestra de pintura. Se lleva al equipo de medición y se evalúa con la aguja del equipo el tiempo que se demora en dejar de rayar la pintura, que se traduce en el tiempo que demora la pintura en secar. Resistencia a la abrasión húmeda. Esta prueba se efectúa de acuerdo con lo indicado en la norma NTC 966. Esta es una prueba significativa en el proceso de producción, pues evaluamos la cantidad de veces que podemos lavar nuestra pintura. La pintura de prueba se aplica en una lámina plástica negra a una velocidad de 35 centímetros por segundo. Se deja secar en posición horizontal durante 7 días a una temperatura de 25 grados centígrados y a una humedad relativa del 50%. Se mezcla el jabón abrasivo y se distribuyen 10 gramos uniformemente sobre las cerdas del cepillo. Se humedece la lámina con 5 centímetros cúbicos de agua en la ruta del cepillo. Se anota el número de ciclos necesarios para remover la película del área total de la cuña sobre la cual pasa el cepillo, que debe ser de por lo menos 400 ciclos para vinilo tipo 1 de calidad. Lavabilidad en porcentaje mínimo. Esta prueba se efectúa de acuerdo con lo indicado en la norma NTC 799. Con esta prueba garantizamos que nuestras pinturas queden selladas y no presenten absorción significativa de mugre. Así garantizamos que la suciedad sea removida fácilmente. La pintura de prueba se aplica en una lámina plástica negra a una velocidad de 35 centímetros por segundo. Se deja secar en posición horizontal durante 7 días a una temperatura de 25 grados centígrados y a una humedad relativa del 50%. Aplicamos diversas manchas. Se mezcla jabón no abrasivo y se distribuyen 5 mililitros uniformemente sobre una esponja. Se frota la esponja sobre la lámina con la aplicación de pintura manchada durante 200 ciclos. En 200 ciclos se deben remover por lo menos 5 manchas si la pintura es de buena calidad. Resistencia al agua y al álcali. Esta prueba se efectúa de acuerdo con lo indicado en la norma NTC 1114. Con esta prueba evaluamos el nivel de resistencia de la pintura ante los cambios climáticos como el sol, la lluvia, la polución, etc. Y así podemos garantizar la estabilidad de la pintura en el tiempo. El ensayo se realiza a 23 grados centígrados y 50% de humedad relativa. Con una pipeta de 5 mililitros graduada, se vierte sobre el panel de fibrocemento, 1 mililitro de soda cáustica y 1 mililitro de agua sobre algodón. Se cubre inmediatamente con un vidrio reloj. Después de 4 horas, se limpia el punto y se examina inmediatamente para determinar la presencia de decoloración, cambio en el brillo, ampollamiento, reblandecimiento, hinchamiento, pérdida de adhesión o fenómenos especiales. Entizamiento. Esta prueba se efectúa de acuerdo con lo indicado en la norma NTC 1457-6. Con esta prueba garantizamos que ninguna de nuestras pinturas presenta entizamiento, es decir, que al frotarla con las manos o con la ropa no suelta ningún residuo. Se envuelve la tela alrededor de la yema del dedo índice y se pasa aplicando una presión media sobre una longitud de 50 a 75 milímetros del recubrimiento que se evalúa. Se retira la tela y se comprueba que efectivamente no presenta entizamiento. Resistencia al cuarteamiento a alto espesor. Esta prueba se efectúa de acuerdo con lo indicado en la norma NTC 5032.
Con esta prueba garantizamos la flexibilidad de nuestras pinturas, es decir, que no presenta microagrietamiento. Se fija el panel de cartón en la bomba de vacío. Posteriormente, se vacía la muestra de pintura hasta llenar aproximadamente el 50% de la altura del aplicador. Se desliza el aplicador de 50 mils con movimiento uniforme, a presión constante y en dirección perpendicular al corrugado del panel de cartón. Se deja secar la aplicación de la pintura durante 24 horas a condiciones controladas de temperatura y humedad. Se observa con la ayuda de la lupa el grado de cuarteamiento. Reportar resultados. Cultivo de microorganismos. Esta prueba se efectúa de acuerdo con lo indicado en el manual de métodos. Con esta prueba garantizamos que nuestras pinturas son libres de microorganismos, es decir, que son antibacteriales. En un beaker, pesar 100 gramos de muestra y diluirla en 100 gramos de agua destilada. Desenroscar la tapa y retirar el medio de cultivo del tubo. Sumergir un hisopo estéril en una muestra diluida, aplicar en cada uno de los cuadrantes del medio de cultivo por las dos caras. Tapar y sellar. Incubar la muestra en el horno a una temperatura de 26 a 30 grados centígrados durante 48 horas. Después del periodo de incubación, examinar los lados del medio de cultivo y evaluar el grado de contaminación microbiana utilizando el cuadro de comparación. Reportar resultados. Por calidad y tradición, Pinturas Duro Color es la mejor opción.